gobierno de la mañana, la Z101, en este día 9, miércoles 9 del mes de junio del año 2021, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, la Procuraduría General de la República, que encabeza doña Miriam Germán Brito, la doctora Miriam Germán Brito, y que también está acompañada como parte de su equipo de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y también donde está el magistrado Wilson Camacho. Uno es el director del PEPCA, Wilson Camacho, y la directora de persecuciones, ¿verdad? Creo que es el cargo que tiene Jenny Berenice Reynoso. Directora General de Persecución del Ministerio Público. Exactamente, Directora General de Persecución del Ministerio Público. Bueno, pues tan pronto llegaron a esta posición, inmediatamente empezaron a hacer una serie de operaciones. Y de ahí han surgido dos casos importantes, casos que afectan a exfuncionarios de la pasada gestión del presidente Danilo Medina y del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, como son la operación Pulpo, que fue la primera, y luego la operación Coral, que hasta el momento ha sido la última operación que ha desarrollado el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción. Pero yo creo también que el Ministerio Público debe mirar para todos lados y debe investigar todos los casos de supuesta corrupción administrativa que se puedan presentar, sin importar a qué partido pertenezca la persona que esté involucrada en ese caso. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque durante estos casi 10 meses del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, han ocurrido algunas situaciones que ameritan de la investigación del Ministerio Público, pero que sin embargo hemos visto una pasividad por parte de ellos pasmosa. Una pasividad que a uno le sorprende, porque son tan diligentes para otros casos donde realizan embargos, donde realizan allanamientos, donde también intervienen cuentas bancarias, hacen de todo en otros casos. Sin embargo, para casos de esta administración han sido displicentes los miembros del Ministerio Público. Y yo voy a empezar señalando un caso. Yo pregunto, ¿qué pasó con la investigación del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública de principios de esta gestión, donde supuestamente se estaban vendiendo los cargos, se estaban vendiendo los puestos, se estaban vendiendo los nombramientos, y que el encargado de ese departamento fue suspendido por esa situación? Yo no sé si él era culpable o inocente. Yo lo que quiero saber es qué pasó con esa investigación. ¿Dónde están los responsables de supuestamente vender cargos en una institución pública? O sea, ¿cuál ha sido la investigación que se ha hecho? ¿Dónde están los acusados? Si esos acusados fueron procesados, si esos acusados se les está conociendo medida de coerción, si están presos, si están en su casa. ¿Qué ha pasado con ese caso del Departamento de Recursos Humanos
de los primeros meses de gestión de este gobierno. Yo quiero saber, el Ministerio Público que me diga si ha hecho algo con relación a ese tema, con relación a ese caso. Que ya tiene unos 8 meses. Exactamente. Pero también yo quiero preguntarle, tanto al Ministerio Público como a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, ¿qué pasó con la investigación del origen del patrimonio de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras? ¿Qué pasó? Porque ella declaró un patrimonio de más de 75 millones de pesos. Y yo recuerdo que eso llamó la atención de todo el país, de la propia DGEI, y recuerdo que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental dijo que iba a dar un informe sobre esa investigación que iba a realizar, pero que también debería realizarla el Ministerio Público. Y yo pregunto, ¿dónde está ese informe? ¿Qué pasó con eso? Ah, porque la suspendieron. Ya, ahí se quedó todo. Porque ya está suspendida y fue designada en su posición otra persona. Ahí acabó el cuento. Ah, para algunos casos, el cuento termina cuando la persona sale del cargo, cuando la persona es sustituida o cuando la persona es suspendida. Porque simplemente estamos preguntando qué pasó con la investigación que se estaba realizando en ese caso. ¿Dónde está la conclusión? No hay conclusión. No se ha presentado ningún informe donde le digan a este país, miren, eso no es nada, esto está bien, fue así, 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 así. O no, esto está mal, esto es así, 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 y estamos procediendo de esta manera. Porque eso es lo que debe dársele al país. Al país se le debe rendir cuentas, porque no le estamos pasando cuentas a otras gestiones. Bueno, pues cuando las cosas se hagan mal dentro de esta misma gestión gubernamental, yo entiendo que también hay que repasarle cuentas. Pero yo pregunto también, ¿qué pasó con la investigación en el Ministerio de Interior y Policía, con la supuesta mafia que operaba en el Departamento de Armas, donde se canceló a un viceministro y a 52 empleados por supuestas irregularidades? ¿Qué pasó con ese caso? ¿Dónde está este caso? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? El Ministerio Público no le interesa ese caso. No quiere investigar ese caso. ¿O es que el Ministerio Público es selectivo al momento de abordar un determinado tema, un determinado supuesto caso de corrupción o de irregularidades? Yo no quiero pensar eso. Yo no quiero pensar que ese Ministerio Público independiente que tenemos sea selectivo al momento de perseguir la corrupción, porque la corrupción hay que perseguirla, no importa de dónde venga, no importa del litoral que venga, la corrupción hay que perseguirla. Entonces yo me pregunto nuevamente, ¿cuál es el estatus de ese caso del Ministerio de Interior y Policía, donde el presidente, a pocos meses de haber designado a un viceministro, lo destituye y destituyen ahí a 52 empleados más de ese ministerio por supuestas irregularidades, porque eso no se ha demostrado? Pero el país tiene derecho a saber qué ha pasado con esa investigación, o si se está haciendo una investigación, o si sencillamente eso se archivó, si eso cayó en el olvido.
El país tiene derecho a saberlo también. Pero también pregunto lo siguiente. ¿Qué ha pasado con la investigación del sorteo fraudulento de la Lotería Nacional, donde resultaron estafadas cientos de bancas de lotería por un monto aproximado, según ellos mismos han expresado, a los 200 millones de pesos? Donde la presentadora del sorteo, ustedes recuerdan ese sorteo, y el invidente que supuestamente le pasaba una bola, simuló pasarle un bolo, y ella en el video se pudo ver cómo lo sacaba de su propia mano, el famoso número 13, que salió en primera y en tercera en ese mismo sorteo. Y que esa presentadora acusó al entonces administrador de la lotería, Luis Michel Dicen, quien luego fue suspendido, y en su lugar ha sido designado un gran funcionario, un gran hombre de Estado como Teófilo Kiko Tabar. Pero yo pregunto. Sí, pero Nayib, coincido contigo totalmente de que la persona que está ahí, don Kiko, es una persona a carta cabal, un funcionario íntegro, pero con eso, con la decisión de colocar ahí a Kiko, no puede el gobierno pensar que ya se resolvió el problema está ahí, el tema, la señora y todo el mundo tuvo acceso a ese interrogatorio. Esa señora, la que cantó, la joven, la locutora, dio informaciones precisas, con también detalles, y el invidente. Entonces, ¿dónde están los presos? Porque yo no he visto que haya salido, que se haya filtrado ningún interrogatorio, por ejemplo, al administrador de la Lotería Nacional, que debieron ya haberlo investigado, interrogado. Porque al anterior administrador. Al anterior. A Luis Michel Dicen. A Luis Michel Dicen, porque entonces, es que esas dos personas, los dos principales imputados en este caso, o investigados en este caso, han coincidido con declaraciones que comprometen seriamente la responsabilidad de ese señor. Por eso es que estoy preguntando, Julieta, ¿qué ha pasado con esa investigación? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público Independiente que tenemos en la República Dominicana? ¿O es que acaso ese Ministerio Público solamente ve algunos casos y otros no los ve? ¿Qué? ¿Cuál es el estatus de esta investigación? ¿Qué pasó finalmente con la joven locutora? ¿Con el invidente? ¿Qué ha pasado? Han continuado los interrogatorios. Han interrogado también, han invitado a pasar por la Procuraduría a las víctimas, a los estafados, para que digan cuál ha sido el daño que ellos recibieron y qué es lo que ha pasado en ese caso. Han interrogado al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, para tener más información sobre ese caso. Eso es lo que el país quiere saber. Eso es lo que la gente quiere saber. Si ahí hubo o no hubo un acto de corrupción. Y si hubo un acto de corrupción, ¿quiénes son los responsables de haberlo cometido? Y que esos responsables de haberlo cometido deben ser llevados a la justicia y pagar por esos actos de corrupción en la administración pública. Eso es lo que el país quiere saber, eso es lo que al país le interesa. Pero el Ministerio Público Independiente parece que está muy ocupado, sumamente ocupado, en algunos casos que para ellos son preferidos, son favoritos. Pero yo sigo preguntando, ¿qué pasó con la investigación en el puerto de Puerto Plata? Donde supuestamente llegaron
una buena cantidad de embarcaciones, pero que pagaron por los servicios del puerto muy por debajo de la tarifa normal. Eso es lo que ha salido a relucir. Y que este pago, ¿verdad? Y el registro que se hizo a mano, un registro hecho de forma manual. Óiganme bien. O sea, un barco que vamos a suponer que por atracar en el puerto de Puerto Plata, yo voy a decir una cifra X que no sé cuánto es, solamente para poner el ejemplo. Un barco por atracar ahí en Puerto Plata tiene que pagar 200,000 pesos, vamos a suponer. Sin embargo, ese barco solamente pagó 25,000 pesos. Y el registro de ese pago se hizo de manera manual, no como se hace regularmente. Entonces yo pregunto, ¿por qué pagó 25,000 pesos? ¿Por qué el registro se hizo de manera manual? ¿Quiénes autorizaron que ese barco pagara esa cantidad que es inferior a la tarifa que debe pagar? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Quiénes están involucrados en esto? Porque se habla de más de 40 embarcaciones que supuestamente utilizaron el puerto, pagaron muy por debajo de lo que debían pagar y el registro se hizo de manera manual. Pero yo recuerdo que la gerente de ese puerto renunció. La gerente que había sido recientemente designada por esta administración renunció cuando esta situación se destapó, cuando esto ocurrió. Y yo pregunto, ¿qué pasó con esa investigación? ¿Qué ha hecho el Ministerio Público Independiente en este caso? ¿Dónde está la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecuciones de la Procuraduría General de la República? ¿Dónde está el magistrado Wilson Camacho, director del PEPCA? ¿Qué se ha hecho con relación a estos casos que nosotros hemos mencionado, pero que no parecen ser del interés de la Procuraduría General de la República? Entonces, yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando se emprende una lucha contra la corrupción administrativa, para que esa lucha sea seria, sea objetiva, sea creíble por la población, deben ser atacados los actos de corrupción que hayan sido cometidos por cualquier persona, sin importar si es del pasado o del presente gobierno. Llévatelo, Cundo. Es el